Monólogos. Hay escenas que son capaces de cambiar la vida de los actores o actrices por dar precisamente el performance de su vida o aportar esa chispa extra con un factor X que ellos le pueden agregar de su cosecha. En la película de la que vamos a hablar el día de hoy, hay uno de ellos. Pero más allá de esa escena icónica de esta película, Pearl es ese film entre medias de una trilogía hasta este momento. Trilogía que podemos decir que hizo famosa la saga. ¿Quieres descubrir por qué? Pues bienvenido cinefilo, seriefilo y gamer a una nueva opinión, reseña y crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de Pearl. Buena onda verte de nuevo por acá. Y fíjate, ahora que hablamos de monólogos, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es el monólogo de una película que más te haya marcado, impactado, gustado, alguno especial que recuerdes? Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo como siempre en la caja de comentarios. Dirigida por Ti West y perteneciente a la saga de la X por excelencia, Pearl, nombre de la segunda película en orden cronológico de fecha de estreno, pero primera en el orden cronológico de la historia. Nos sitúa durante la Primera Guerra Mundial, más concretamente casi a finales de ella, en 1918, y a los ojos de la juventud tan preciada y anhelada que tenía este personaje que seguro recuerdas, de la primera entrega. Y que sí, yo también me quedé con esa cara al descubrir que ese personaje, bueno, estos tres, son interpretados por la misma actriz. Sí, los tres. En la remota granja de su familia, Pearl debe cuidar a su padre enfermo bajo la estricta supervisión de su religiosa madre. Ella sueña con una vida lejos de allí, similar a la de las estrellas de cine, pero vive en un ambiente opresor y aterrador. ¿Has escuchado la frase, hasta para alguien que está viendo horribles actos desde una perspectiva que no lo involucra, al saber el contexto del por qué fueron hechas estas acciones, sería capaz de empatizar y entender a la persona que lo hizo? No, ¿verdad? Eso es porque justamente la acabo de inventar. Pero eso, precisamente, o más relacionado a eso, es justamente el pensamiento que me llegó a la mente cuando terminé de ver esa película. Y esa sonrisa. Bueno, no sé yo si es sonrisa. En el principio hablábamos de monólogos. ¿Por qué? Porque Pearl tiene uno, pero alto ahí. Pearl no es solo monólogos, no. 1918, 61 años antes de los acontecimientos de X, nos encontramos con una joven Pearl, la anciana que de hecho, en la película, en un pequeño fragmento, le habla a Maxine sobre la vida pasada que ella tenía cuando era joven, y como de alguna manera sentía una conexión con ella, y sentía que eran iguales. Bueno, precisamente, el director, que es el mismo que dirige esta trilogía, se encargó de que esa frase tuviera todo el peso y sentido del mundo a través de esta historia, y que de alguna manera, para los que venimos de ver X, sintamos esa conexión especial con Maxine. El factor especial, Mia Goth, nuevamente. Así que sí, con unos planos cinematográficos únicos como su fotografía, la escena inicial nos desemboca en la granja en donde sucedieron los hechos de X. Podemos ver una granja llena de vida, con animales y una joven Pearl con muchos sueños por cumplir. Así como Maxine es al cine, Pearl quería ser una gran estrella, pero en el baile. Sin embargo, rápidamente vemos cómo se encuentra dentro de una familia estrictamente rigurosa, con la batuta tomada por su madre, en donde ambas cuidan de su padre enfermo que no puede hablar y está en silla de ruedas. Y diariamente siguen una rutina monótona para mantener a flote la granja y ayudar con las labores de mantenimiento. Mientras que Pearl, en sus idas hacia la ciudad, ya que ellos viven en ese asentamiento alejado de todo, era su escape feliz para ver cómo el mundo evolucionaba y seguir soñando despierta con algún día ser una gran bailarina. Y es en este deseo en donde vemos un paralelismo con una pequeña diferencia, pero suficientemente fuerte como para sazonar de diferente manera, en la comparativa de lo que significa perseguir un sueño para Maxine y para Pearl. Por una parte, Maxine, quien está dispuesta a vivir la vida que ella merece, fría, y pretende tener una actitud empoderada para pasar por encima del que se le ponga enfrente.
Por otro lado, en esta juventud de Pearl, conocemos por qué aún siendo una anciana en X, era tan peligrosa para quien sea que la tuviera enfrente. Y es que no es que Pearl sea una asesina, sino que realmente su inestabilidad emocional con tal de exagerar en el hecho de que quiere siempre conseguir lo que quiere, con la excusa de que ella se dice ser la mejor, tanto para el baile, tanto para cuando hay una obsesión con el querer salir de su vida rutinaria. Este film demuestra cómo a nuestra protagonista hace falta tan solo no coincidir con sus ideales, decir algo que no le guste o tener algo que ella no tiene para que estés en peligro de muerte. Y me atrevería a decir así que este film de toda la trilogía es el que tiene las mejores formas de expresar los sentimientos y las atrocidades que es capaz de cometer una persona. Dijimos exageración. Y a pesar de que este film también es terror, drama, posee un equilibrio emocional hacia el espectador entre lo impactante, la historia que es bastante realista, y lo superficial del film, en donde los dotes actorales de Mia Goth salen a hacer de Pearl un personaje al que le vas temiendo más y más, ya que, como lo menciona la madre de ella en una escena, se nota que tiene la maldad escondida dentro de sí, y que cada que es necesario una escena de sacarla a la luz, vemos que con expresiones Mia Goth es capaz de transmitirlas activando un código rojo, un código que detona consigo el gore, el impacto emocional y los vestigios de una historia bastante triste y fuerte a la vez. Y verán, en las películas de terror es bastante común que una película siga en su trama alguno de estos tipos de terror para seguir un patrón, siendo así que ese que se elija va a ser el predominante en el plot, digamos en la trama de la película, ¿no? Lo que va a marcar el tempo. Bueno, en Pearl, a pesar de que desde un principio el film empieza con una historia que parece de cuento de hadas, aunado a una ambientación mágica que quizás no parece de una típica película de terror en la oscuridad, como si lo fue más X, el espectador rápidamente se dará cuenta de que conforme se avanza en la historia y se van desbloqueando tanto objetos como personas como situaciones con las que empieza a interactuar Pearl, es como esa típica música de violín u orquesta que se va haciendo cada vez más tétrica y distorsionada. Y para ello existen distintos checkpoints que van abriendo las compuertas de la mente de Pearl hacia la locura. La primera parada no es más que ella misma dándose cuenta que, quedándose en el lugar restrictivo que significa su hogar, nunca va a cumplir sus sueños. Lugar al que le empieza a tomar odio alimentado por su madre, la cual cada vez reprime más los sentimientos de Pearl, al no creer en el talento que dice tener ella y encadenarla a un lugar en donde solo está destinada a ser el ama de casa que cuida de sus padres y o animales, una puesta en escena que representa muy bien la influencia de lo que dicen los padres sobre los hijos y cómo estos lo pueden tomar, fijándose muy bien en detalles de cómo, por ejemplo, Pearl siempre es buena en un principio con su padre, ya que este no tiene derecho de réplica y no opina nada, solo la escucha, mientras que la madre pareciera que a todo lo que le dice siempre hay un reniego o un regaño, tomándole un gran odio hasta finalmente matar a ambos de una manera cruel. Aunque eso sí, antes de que matara a ambos padres y se desatara completamente el demonio que tenía esta chica dentro, está la segunda parada. Motivación. Si hay algo que es peor que tener el odio ya dentro de ti y contar con sentimientos reprimidos hacia lo que son tus metas, es que alguien más las motive. En este caso, la motivación para ello es un chico al que conoce y que le da aliento para seguir sus sueños. Es de aliento para dejar atrás a sus padres, la granja y todo lo que la encadenaba a ese lugar. Para ello, mencionamos que previamente su cuñada, Mitzi, hermana de su esposo Howard, quien estaba en la guerra, le había invitado a una audición de la iglesia para ser bailarina en las posadas navideñas, una oportunidad que vio para comenzar su carrera que tanto anhelaba. El proyeccionista, aparte de querer ligar con ella, le muestra una película para adultos, que en ese momento, en donde aún el cine era mudo, era ilegal, alimentando más este deseo aún muy en lo profundo de ella, pero al final de cuentas, notable, y siendo así inspirada a que, a toda costa, ella va a cumplir su sueño, o si no,
pobre del que le diga que no y se cruce enfrente de su camino. Tras una aventura con el proyeccionista y traer la casa, viene ese downgrade en su personalidad. Y ojo, no downgrade de mala manera, sino que de una manera bastante diabólica. Siendo así que sin querer, el proyeccionista, al conocer el modo de vida de Pearl y al notar que hay algo raro en ella, activa ese código de personalidad dentro de ella, que a gritos se da cuenta de que la quiere dejar, y en ese tono de exageración, al ver que los sueños de que él sea su príncipe y la lleve a Europa y todo lo que se había imaginado se desmoronan, vemos otro ataque de ira como el que tuvo con sus padres y termina por matarlo también. Dicho esto, el director tiene maneras bastante creativas de plasmar lo que el espectador siente que va avanzando y se va pudriendo dentro de la personalidad de Pearl, la cual sí se va haciendo más maligna y sucia, como el cerdo asado el cual le dejaron como un regalo a su familia, o expresiones por parte de Mia Goth, las cuales demuestran que hay evolución de maldad en su cara. Y con ello llegamos así a la última parada, esa que desata su ataque de ira y los gritos que hicieron famosa a esta actriz. El problema de Pearl, a diferencia de Maxine, es que esta última, aunque le decían que no o no creían en ella, pudo lograr la vida que ella decía que se merecía, por convertirse en un monstruo. Sin embargo, Pearl apostó todo a una oportunidad, entendiendo esto como parte de su estabilidad mental. Y si en esa oportunidad fallaba, todos sus sueños se destrozaban, lo que la llevó a reunirse junto a su cuñada luego de haber matado a sus ambos padres y ya al proyeccionista, apostándolo todo en una escena que nos demuestra de gran manera este estilo artístico que tiene el film de exponer lo que sucede en la mente de Pearl al momento de hacer el performance delante de los jueces, quienes finalmente le dicen: no eres a quien estamos buscando, necesitamos a alguien rubia. Y pues bueno, todas las características que tenía la cuñada, de quien no vemos la presentación, pero que la película nos deja en claro es quien es la perfecta descripción de a quién deberían elegir. Mitzi intenta consolar en todo momento a Pearl regresando a la granja, luego en donde se desata la verdadera personalidad de Pearl, teniendo así una de las mejores escenas, literal, se los digo 100%, esto 100% desde aquí, una de las mejores escenas que he visto dentro de una película de terror. Y no es de sangre, bueno, su desenlace sí, pero no requiere de sustos, no requiere de monstruos, no requiere de nada. Requiere de algo que también le da mucho miedo a muchas personas, que es la sinceridad. Un monólogo de parte de Pearl diciéndole cosas a Mitzi como si este fuera Howard, el esposo a quien extraña y que es la razón de la que se siente de esa manera, con esa crisis existencial que le hizo matar al proyeccionista y a sus padres, además de engañar a su esposo mientras él está en la guerra. Un monólogo con una actuación de Oscar que totalmente se merecía a Mia Goth y que una gran parte de ello fue improvisado. Confesando todo esto en frente de Mitzi, su cuñada, que aterrada de oírla pero fingiendo que no pasa nada, sale huyendo a pie y despacio diciendo que todo está bien, que no cree que es una loca ni nada. Sin embargo, a través de lo que es el sello característico de esta película, nos muestran una lenta persecución de Pearl hacia Mitzi con una hacha, tratando de alcanzarla, pero en una escena sin cortes, que aterroriza por el acecho que es capaz de transmitir, y el hecho de saber que Mitzi no tiene escapatoria, tal como si fuera perseguida por una asesina en serie, nivel mental que ese momento alcanzó Pearl, para finalmente así alcanzarla y cortarla en pedazos gráficamente. Y bueno, más allá de una enorme historia demostrada de una manera, digamos, simple, Pearl toma conceptos complejos que van desde una familia disfuncional hasta la obsesión corrompida de tratar de obtener lo que quieres a un nivel asesino, además de tener alguna que otra referencia a X y sacar el máximo provecho de una locación que tiene muchísima historia en esta trilogía, como lo es la granja de Pearl
y Howard. Con ello, sí, el terror en este film es simplificado de una manera que sea impactante, sin recurrir a los sustos o siquiera a la oscuridad, sino que recurriendo a maximizar los demonios de una personalidad maligna dentro de una persona que pareciera a simple vista angelical. Ti West logra con Pearl su mejor película hasta el momento. Con la representación fidedigna de una vida monótona en la mente despiadada de un personaje que se ha convertido cada vez más en un ser maligno sin darse cuenta, Pearl es un clásico terrorífico que le hace honor al terror ambiental del pasado, que con excelentes actuaciones logra representar a la perfección el estado de locura alcanzable por la obsesión humana. En fin, una película que te deja reflexionando bastante y con una impresión muy fuerte. Claro, por supuesto, incómoda hasta el final, más con esa miradita que te tira Mia Goth hacia la cámara de más de 5 minutos en los créditos finales, sin cortes. Mamma mía. Así que bueno, yo por eso y todo lo dicho, a este film yo le doy 4 estrellas con calificación personal y es God Tired.